que ya estamos transmitiendo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Clase dedicada a los estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada Valle Dorado, en específico a los de Teoría del Estado. ¿Cómo están? Espero que tengan muy buena tarde. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a continuar con lo que es el origen del Estado mexicano. Sí, y cómo surgió, cómo nació. Ya en clases anteriores, pues ya les platicaba un poquito, pues ya habíamos visto lo que había sucedido con la Constitución de Cádiz, que era un antecedente de lo que, o algo que estaba ocurriendo en paralelo con lo que ocurría en México, que había iniciado su proceso de independencia con el padre Hidalgo en 1810. En ese mismo instante, mientras el padre Hidalgo, por decirlo de alguna manera, estaba tomando Guanajuato y ciudades del Bajío, comenzaban los trabajos de la Constitución de Cádiz en España, comenzaban los legisladores. Y bueno, pues ya después sabemos qué pasa con Hidalgo, es capturado, fusilado, deja varios escritos de lo que es su pensamiento, deja los antecedentes legislativos con lo que viene siendo el bando de Hidalgo. Ya después, pues bueno, se da la promulgación de Cádiz, una constitución, ¿cómo decirlo?, en cierta medida centralista, bueno, no central, de una monarquía constitucional, hay que dejar claro. Es una monarquía constitucional, no se expresa o no están garantizados todos los derechos del hombre. Si acaso está garantizada la libertad de pensamiento, la libertad de imprenta, y ya de ahí en fuera habla de la igualdad entre españoles, pero se olvidaba y dejaba en esclavitud a los afrodescendientes en todos los territorios americanos. Eh, la Constitución de Cádiz, la figura está centrada en el rey. Lo que es, al contrario de lo que es Apatzingán, que es una constitución de un republicanismo centralista, una constitución que busca darle identidad al movimiento de independencia, en donde se van a rescatar los derechos del hombre y del ciudadano en un capítulo especial. Ese es de los grandes avances con Apatzingán. Y la otra, eh, en Apatzingán, la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Y es el pueblo el que tiene en todo momento el derecho de, por decirlo así, escoger la forma de gobierno que más le agrade, que más le guste. Bueno, ya después de Apatzingán, bueno, pues ya viene, junto con otros hechos históricos ya mencionados, pues ya viene lo que es el plan de Iguala, el de las tres garantías: independencia, unión, religión. Y ya después de eso, bueno, pues ya se consolidan todo esto con los tratados de Córdoba, se entra el ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, de lo cual acabamos de festejar 200 años en estos días. Y después de todo esto, pasamos a lo que fue el Imperio Mexicano, el acta de independencia del Imperio Mexicano. Esa es del 28 de septiembre de 1821 también. Y se elige un emperador, queda elegido Agustín de Iturbide. Pero bueno, se manda a llamar un constituyente que no se pone de acuerdo porque unos son republicanos, otros quieren la monarquía, otros quieren, bueno, si son republicanos quieren una república federal, otros centralista, y empieza esta división entre liberales y conservadores. Conservadores, ¿por qué? Porque no quieren que haya muchos cambios, que las cosas se mantengan como habían quedado después del virreinato, y otros que dicen no, debe de haber cambios sustanciales. ¿Por qué? Porque lo pide y lo merita el pueblo. Y bueno, total. Iturbide disuelve el Congreso Constituyente, lo quita. Pues, esto también le va a traer consecuencias al emperador. Se va a sacar lo que es va a haber un plan para derrocar al emperador que se consolida. Es es encabezado por Antonio López de Santana este plan. Eh,
ya él se adhieren gentes como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, entre otros, pues obviamente pues, porque no están de acuerdo en la manera en que está gobernando Iturbide, en que está tomando las cosas Iturbide. Eh, que acá, bueno, pues Iturbide acaba renunciando y sale exiliado. ¿Y qué va a pasar con el país? Bueno, se vuelve a juntar un consejo de notables y se crean lo que vienen siendo las denominadas bases constitucionales, o más bien el acta constitutiva de la República Federal Mexicana de 1823. Esto es en octubre, ¿sí? De 1823. Se van a juntar, por cierto, el plan para derrocar a Iturbide es el plan de Casamata. Ya ahorita ya me acordé. Bueno, ya después de eso, de que derrocan a Iturbide, bueno, se reúne un constituyente. Bueno, primero establecen qué queremos ser. No, pues queremos ser, ya se gana una mayoría ahí, que se quiere ser una república federal y se saca el acta constitutivo de 1823 con tomando en cuenta cómo debe ser una república federal, se toma en cuenta el ejemplo de los Estados Unidos de América, de en donde como república federal, bueno, pues los estados tendrán también tres poderes, la federación pues tendrá lo que viene siendo, o la unión tendrá sus tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ejecutivo encabezado por un presidente, en donde se deposita en un presidente más bien, y teniendo un sustituto como vicepresidente. En aquel momento el vicepresidente era el que quedaba en segundo lugar de la elección. Esto en la constitución estadounidense ven que es un error porque luego el que queda en segundo lugar pues, se queda con ganas de tener el poder y vienen los conflictos, entonces decidieron cambiar esa figura y se arma una fórmula de presidente y vicepresidente que son, por decirlo de alguna manera, del mismo partido, del mismo pensamiento político, con la seguridad de que uno no va a traicionar al otro y en aras del poder. En México no fue así y esto provocó muchísimos problemas posteriormente, porque no vamos a tratar aquí. El legislativo que en México va a quedar como Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y el judicial, en donde tendremos a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación encabezando, teniendo a los juzgados de distrito y a los tribunales colegiados de circuito, toda esta estructura, ¿no? Ahí se va estableciendo en este documento constitucional. Eh, el acta constitutiva de 1800 es suscrita en 1824, ya depurada, ya legislada, ya hecha. Todo queda para 1824 y en lo que se denomina el segundo Congreso Constituyente. El primero pues había sido disuelto por Iturbide, hay que mencionarlo. Pues ya se busca hacer una república federal. Eso es lo que se busca. ¿De dónde estoy sacando estos datos ahorita para que tengan idea? Estoy consultando un libro que está en la plataforma Blackboard, un libro que les envié. Pues obviamente el autor soy yo. La UNAM no me ha pedido renovar los derechos de este libro, entonces pues, por eso ahorita ya no nos damos el gusto de reproducirlo tal vez. Pueden consultarlo en la plataforma Blackboard, ahí para mis estudiantes, ahí lo pueden revisar y lo pueden checar. Bueno, y pues es sin ánimo de lucro, ¿eh? Ahí lo pueden consultar, lo pueden revisar. Bueno, y qué más, pues se articula, se deja en claro que, pues, que el Estado mexicano desea ser una república federal en esa acta constitutiva y posteriormente queda muy en claro en la Constitución Federal de lo que es en los Estados Unidos mexicanos y esta constitución es promulgada el 4 de octubre de 1824. ¿Sí? Ahora sí que reafirmando estos principios, ¿no? Hay una cuestión muy interesante que todavía queda y es heredado de las otras constituciones, concepciones. La religión oficial será la religión cristiana católica. O sea,
Esto se había impuesto en Cádiz, esto se había impuesto en Apatzingán y obviamente esto se impone en la Constitución Federal de 1824. Y bueno, en cuanto a los derechos del hombre, pues no hay una protección, se dejan a la, ¿cómo decirlo? No se mencionan específicamente en el texto constitucional, como había sucedido en la Constitución de 1814. Entonces, unos dicen, bueno, esto se deja al arbitrio de las entidades federativas, como sucedió con la Constitución estadounidense, que el constituyente de los Estados Unidos de América se establece que se deja las legislaturas locales. En el caso de México, bueno, pues se deja este espacio en blanco, ¿no? Y también se tiene la idea de que serán las entidades federativas las que manejarán los derechos del hombre a su arbitrio y pensamiento, pero bueno, esa es otra historia. Ahí se dejan esta cuestión. No hay una protección, obviamente, a los derechos del hombre y bueno, esto va a traer consecuencias todavía los próximos 33 años. Pasarán 33 años hasta que vuelva a haber un capítulo especial de derechos del hombre y del ciudadano. Y pasarán casi 30 antes de que exista un juicio en el cual una persona pueda defender sus derechos del hombre o lo que hoy llamamos sus derechos humanos y que esté establecido dentro del texto constitucional. Para esto también pasarán 16 años. ¿Quién va a retomar esto? Bueno, Yucatán. Y eso se los voy a platicar más al ratito. Bueno, o si no, en la siguiente clase. Bueno, eh, es la Constitución del 24, pues es un cambio radical frente a lo que venía o lo que había sido el gobierno o los gobiernos o las ideas de gobierno anteriores. Que bueno, el primero pues una república centralista con lo que venía siendo Cádiz. El segundo pues una república un- el primero con Cádiz era una monarquía constitucional y perdón, y con Apatzingán una república centralista. En cambio, aquí ya se promueve lo que es el federalismo. El territorio mexicano pues, estaba comprendido por provincias, por reinos, todo lo que había sido Nueva España, intendencias, bueno. Y en este contexto, pues todas las decisiones, principalmente, o se tomaban en Ciudad de México, eh, vía el virrey, o se tomaban conforme a lo que establecían en la corona de Castilla ahí en España, ¿no? Entonces, bueno, pues se vivía o habían vivido un gobierno centralista, por decirlo de alguna manera, un gobierno que pues no estaba en sintonía con los intereses del país, con lo que pensaban, con lo que sucedía. Y mucho menos no había una comunión con los intereses de las personas que vivían en los territorios que conformaban primero el virreinato y luego que conformaron la República Mexicana. Entonces, al momento en que se da la federalización, ¿qué se establece? Bueno, se establece que México pues, va a estar comprendido por pequeños estados que se unen para crear un ente más grande que es la República Mexicana. En ese contexto, cada estado podrá tomar sus decisiones en lo interior, pero para cuestiones de tipo nacional, para cuestiones de representación en el exterior, para la defensa, para la representación exterior, eh, existirá lo que es la federación, ¿sí? Y existirá un gobierno federal, obviamente con atribuciones que se establecen en la misma constitución, y lo de que no esté establecido para la federación se entenderá para las entidades federativas, es decir, para los gobiernos locales, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es hablar o enseñarles la libertad a esas
a esos territorios que antes pues no se podían, no podían tomar una decisión si no le consultaban antes al virrey, si no pedían autorización al rey hasta España y se tardaban años. Aquí ya podían nombrar a sus gobiernos locales y el gobierno local pues tomaría las determinaciones conforme a las necesidades de que tenía la gente que vivía ahí en su localidad, ¿no? Entonces, esto para ellos y en sí para el país era un gran avance. O había otros grupos que decían que no, que eso no era posible, que podíamos caer de pasar de la libertad al libertinaje. Y bueno, vaivenes en la historia, pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Entonces, se establece la división de poderes. Es una federación, la existencia de entidades federativas que ceden la soberanía a nivel nacional a lo que es la Unión y que guardan cierta soberanía o autonomía para legislar o cuidar los asuntos locales, ¿no? Eso ya se establecía en la Constitución. Y en torno a lo que son los derechos, a los derechos humanos, los derechos del hombre y del ciudadano, pues se pueden dejar al arbitrio de las entidades federativas si no es que habían quedado olvidados en este aspecto. Se pensaba que como se había vivido una dictadura, se habían vivido ciertas cuestiones en el virreinato, ahora no se daría eso, se dejaba al arbitrio de los gobernantes, cosa que fue un error por mucho. Pero bueno, ahí lo dejamos. Eh, ¿Esto trae consecuencias para México? Sí, y trae consecuencias muy, 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 muy feas. Con el paso del tiempo, bueno, para el 24, ojo, el norte de la República, nada más así para hacer una referencia de estos cambios que nos pegan como país y como nación y en nuestro territorio y todo. El norte del país pues estaba despoblado. Se da la opción a la gente del centro y hasta con condonación de impuestos, darles tierras y todo, de irse para el norte. El problema que hay en el norte, bueno, pues son zonas, y varios de nosotros sabemos que vivimos en el norte, son zonas áridas, son zonas que necesitan de mucho trabajo para que nos den frutos, etcétera. Eso es lo que nos topamos con el norte. El otro problema es lo que denomina Pedro Salmerón como la nación las naciones o las tribus apaches, todo lo que viene siendo las tribus indígenas de lo que hoy es el sur de los Estados Unidos, eh, que en algún momento fueron llamados chichimecas o lo que como ustedes recuerden, pero otros también eran los denominados indios pueblo. Entonces, estamos hablando de tribus nómadas que todavía habitan en el norte de México y que no ven un avance con la autoridad mexicana. De hecho, se habían peleado con los españoles, luego con los mexicanos, pues no querían, pues no había manera de dialogar con ellos y obviamente también los mexicanos, pues no querían, de aquella época no querían dialogar con ellos y bueno, se dieron una serie de circunstancias terribles, matanzas, masacres, bueno, total, ¿para qué, para qué recordar este capítulo doloroso en la historia de México? ¿Qué se decide hacer? Bueno, pues ya se intentó con la gente del centro. ¿Ahora qué se hace? Vamos a buscar gente católica de nuestro mismo pensamiento y de otros países. ¿Y cuál fue uno de los otros países? Pues nada más y nada menos que los Estados Unidos de América. Pero, oh sorpresa, no comparten, no hay muchos valores en común con nuestros vecinos del norte. Ahora del norte, ojo. ¿Qué sucedió? Bueno, pues se abrió la migración, supuestamente se buscaba una migración legal, ordenada, del norte o de lo que vienen siendo los Estados Unidos hacia acá. Y pues sí, obviamente pues no llegaron las mejores gentes. Y luego que se le pedía, una de las cosas que se pedían, que fueran católicos, que también que pensaran como los mexicanos de aquí. Se pensaba porque ellos tenían el ejemplo de la libertad y todo, pero era la libertad para los hombres blancos de ojos azules. Así como sucedía en Cádiz, que es la libertad para los españoles y pues, los criollitos y si acaso los mestizos, pero de ahí en fuera, la libertad no se pensaba, por ejemplo, no se pensaba para las personas afrodescendientes. Y el estadounidense, que trae cuando va emigrando para México, obviamente también cree en estas cuestiones del derecho, cree en la famosa teoría de los derechos adquiridos,
Y muchos estadounidenses traen consigo a sus esclavos. Ah, caray. ¿Cómo se va a negociar eso? O sea, ya en la época de la presidencia de Vicente Guerrero se negocia con ellos, bueno, tres esclavos, no hay, se busca que no haya problema con estos colonos, porque se necesita poblar eso para evitar, para llegar a tener civilización por ahí y se le reconocen estos derechos adquiridos a los nuevos habitantes y a los que no, bueno, pues, o sea, aquí hay una cuestión muy fea, voy a decirlo así. Bueno, ¿qué sucedía en el resto de México? Bueno, llega al poder Vicente Guerrero tras un golpe de estado de derrocar al segundo presidente de México, o no quedar Vicente Guerrero como segundo presidente de México. Ojo, el primer presidente es Guadalupe Victoria, que acaba su mandato de 4 años, es así como que los años gloriosos, la luna de miel con el gobierno republicano federal, y en los siguientes 4 años pues va a gobernar, o de los primeros años, o en el siguiente periodo, va a gobernar Vicente Guerrero, que había quedado segundo lugar en la elección, pero con un golpe de estado toma la presidencia. ¿Cuál es uno de los grandes logros de Vicente Guerrero? La abolición de la esclavitud en pleno. Lo que no se había consolidado con Iturbide, pues ya Vicente Guerrero ya como presidente ordena ya la abolición de la esclavitud. Pero con esos colonos en Texas, pues no están, pues ahí en esas cuestiones están en un vericueto legal porque les surge poblar el norte de México, pero también les surge acabar con los indígenas y bueno, toman el mal menor por el mal, por el supuesto mal mayor. ¿Esto va a traer consecuencias para México? Sí, porque con esto va a empezar a poblarse el norte de México por personas que no son muy queridas o que no eran muy deseables en su momento. Texas se empieza a poblar con lo que vienen siendo filibusteros, ¿qué es un filibustero? Algunos dirían que son como piratas de tierra, o los filibusteros que se dedican a buscar oportunidades, a la cacería, a la colecta de pieles y todo, bueno, eso lo van a hacer en Texas. Pero pues también va a haber, muchos de ellos también luego de repente asaltaban, destruían caravanas. Era una cuestión muy, muy, muy fea en aquel entonces y bueno, la trata de controlar el gobierno. El problema va, tiempo después, va un enviado del gobierno mexicano a ver cuál es la situación en Texas. Estamos hablando de 1830 más o menos. Y obviamente el enviado regresa con desmejorados, regresa con malas noticias. Y el gobierno mexicano se empieza a dar cuenta del error que fue abrirle ahora sí la migración a estos grupos y se empieza a cerrar, vamos a decirlo, tratan de cerrar la frontera, pero bueno, ya no va a ser posible. Ya van a empezar a llegar los inmigrantes ilegales y muchos de ellos, obviamente con su teoría de los derechos adquiridos, dicen, pues aquí será México y quedará abolida la esclavitud, pero yo traigo mi propiedad y nadie me quita mi esclavo, ¿no? Esa era la mentalidad que traían varios de estos, ¿no? Aparte de la mentalidad de independencia, de la libertad, del hombre que busca desarrollarse por sí mismo y... Sí, cómo no. Ajá, ok. Bueno, se da el avance de todo esto y bueno. En México, ¿qué pasa? Bueno, ya retomando lo que es el gobierno mexicano, lo que fue la federalización, algunos dirían que se convirtió en una especie de libertinaje. Muchos estados están tomando sus propias decisiones, unos para bien, otros para mal. Se mantiene la unión, pero otros lo ven con malos ojos, no lo ven bien. Dicen que el país es un caos. Entonces, ¿qué deciden hacer? Regresar al centralismo. Fue de las peores cosas que se pudo hacer, pero bueno, se regresa al centralismo y obviamente México se convierte en una república centralista y se establecen las leyes constitucionales de 1836. Son las denominadas, algunos dirían las denominan las 12 tablas, o bueno, estas leyes constitucionales pues, establecen cómo debe de ser el gobierno, la división no en tres, sino en cuatro poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Y el cuarto poder es el denominado
poder, supremo poder conservador, que nada más le debe lealtad o, por decirlo de alguna manera, nada más le debe pleitesía a Dios, según ellos, ¿no? Eh, unos lo ven como un superpoder. ¿Cuál era la idea? Que este poder, cuando viera que cualquiera de los otros poderes estaba ejerciendo facultades inconstitucionales o anticonstitucionales, el Supremo Poder Conservador, mediante un juicio, restituiría al orden constitucional. O sea, esa era la idea del Supremo Poder Conservador. Era quitarle un poco de carga a lo que venía siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero bueno, algunos no lo vieron bien, algunos lo vieron como una cuestión de descontrol y para ellos eso era lo que provocaba el Supremo Poder Conservador, que provocaba descontrol y le restaba poder a los otros poderes, le restaba poder al legislativo, le restaba poder al el ejecutivo. En algunas ocasiones no, porque el Supremo Poder Conservador era adicto o era le vendían, decían que le vendían pleitesía a Dios, pero muchas veces le vendían pleitesía al presidente en turno, que en muchas ocasiones en este periodo fue Antonio López de Santana, pero bueno, ahí no nos vamos a meter. Y pues los miembros de este poder no podían ser juzgados, por eso era supremo, por eso era nadie podía tocarlos. En cambio ellos sí podían decidir sobre los otros poderes, podían ir en contra de los otros. ¿Por qué? Porque si sus actos eran considerados anticonstitucionales o inconstitucionales, se iba tras ellos, ¿no? Y ese era el detalle. Estas vivencias, bueno, esto se da en 1836. Este es uno de los antecedentes también que va a provocar nada más y nada menos que la independencia de Texas. La independencia de Texas que uno de las cuestiones que esbozaron los independentistas tejanos fue precisamente que México, que era una república federal, ¿cómo es que se pasa al centralismo? Ellos no podían creer en el centralismo y ellos tomaban la autodeterminación de ser independientes. ¿Por qué? Porque no iban a esperar que un gobierno central tomara las decisiones que ellos tanto o decisiones y soluciones que ellos tanto buscaban, ¿no? Entonces, bueno, y esto se materializó en una leyenda, bueno, en un hecho de lo que es un cañón que al principio el gobierno federal le presta a los colonos tejados para hacer frente a los apaches, a los indígenas, y en un momento, ya cuando se vuelve el centralismo, el gobierno dijo, traigan para acá el cañón. ¿Y qué hicieron los tejanos? Los tejanos dijeron, come and taken, vengan por él, ¿no? Pero no de una manera muy amable, sino come and taken y a ver de a cómo nos toca, ¿no? Eso se considera como el primer movimiento de lo que fue la guerra de independencia de Texas. Ya después, bueno, ahí para qué les platico. Texas se independiza, ya después de lo que fue la batalla del Álamo, que por cierto la gana el ejército mexicano, pero por un primero que fue presidente, luego que fue el general comandante de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Antonio López de Santana, que sí había tenido grandes aciertos en lo que fue la defensa de Tampico ante los españoles, ante la incursión de Isidro Barradas, no hay que negarlo, pero que para lo demás, bueno, pues fue un chivito en cristalería el señor y pues no pudo detener la independencia de Texas. Tan era su búsqueda de gloria, en palabras de Paco Ignacio Taibo, pues fue una búsqueda de gloria a lo pip, lo pongo ahí. Entonces, separó su ejército después de la batalla del Álamo y al separar su ejército se hace más débil, acampa con el ejército mexicano en San Jacinto, pero es rodeado por los tejanos, por el ejército tejano y es derrotado y Santana, que trata de huir, pues bueno, es capturado y lo obligan a firmar un tratado en el que reconoce la independencia de Texas. Obviamente el tratado no es ratificado por el Congreso mexicano y mucho menos reconocido, ¿no? Y Texas se le considera como una provincia rebelde y bueno, ya después. ¿Qué pasa con México? Hay un periodo son los periodos, es el periodo más turbulento de la historia de México, considero yo, de lo que va de 1836 a 1847.
¿Qué pasa en ese inter? Bueno, en el 43 se dan cuenta de todos los problemas que les había provocado las leyes constitucionales del 36. ¿Y qué deciden hacer? Bueno, deciden hacer, pues crear un nuevo orden constitucional y establecen las bases constitucionales de la República Mexicana de 1843. Ahí se sigue en el centralismo. El territorio mexicano sigue dividido, ¿cómo se llamaban? En la del 36 y en la del 43, el territorio mexicano ya no son estados. Serán los gobernadores, pero serán los gobernadores de departamento, los jefes de departamentos. Entonces el país está dividido en departamentos. Eh, es una situación muy triste. Pues ya las decisiones son de tipo nacional y se aplican para todos. Aquí ya nada de que tú eres yucateco y conforme a tus necesidades es tu código local y haremos un código federal para las cuestiones comunes. No, aquí es código nacional y te amuelas, ¿no? Es un ejemplo, estoy dando un ejemplo X, ¿no? Entonces, esto va a generar descontento en lo que son los departamentos que antes fueron entidades federativas. Algunos de ellos van a buscar independizarse. Bueno, pues ya di el triste caso de Texas, ¿no? Que había sido. Que Texas, por cierto, no era un estado, era parte de Coahuila. Esto es, hay que dejarlo claro. Era parte de Coahuila y pues le dijo adiós a Coahuila. Coahuila es de los que se vio también ahí mutilados durante ese periodo. ¿Qué pasa? Y como diría el chiste, ¿y qué pasó entonces? Bueno, en ese inter, bueno, buscan con las bases orgánicas constitucionales de 1843 sacar o establecer una nueva constitución. También va a seguir siendo centralista. Tratan de controlar a todos aquellos que se quieren independizar. Otro de los que se quiso independizar, pues es nada más y nada menos que Yucatán. Yucatán tan casi logra hacerlo que en 1840 van a sacar su propia constitución. O sea, así se los digo, su acta de independencia, su propia constitución. Y van a tener lo que es el antecedente del juicio de amparo. De hecho, ahí nace en Yucatán el juicio de amparo. ¿Sí? Entonces ahí con ellos surge el juicio de amparo. ¿Qué es el juicio de amparo? El juicio restitutorio de derechos humanos en caso de abusos de autoridad. Y el creador del juicio de amparo, ya mexicano, es nada más y nada menos que un jurista yucateco llamado Crescencio Rejón. Eso se los voy a platicar después, ya cuando hablemos de la del 57. Por mientras tienen ese antecedente. Ya después los yucatecos, pues bueno, entre que sí, que no, llega el ejército mexicano, los aplaca y bueno, regresan a la federación, regresan a México. Para 1846, bueno, pues ya no nada más es Texas. ¿Qué sucede? Pues hay un presidente de nombre Polk en Estados Unidos de América que para reelegirse, que para tener las cosas mejores, ya había establecido, se había adherido a una declaración que había tenido otro presidente, bueno, que era lo que era el destino manifiesto. América para los americanos. Y cuando decimos América para los americanos, se refieren para los americanos del norte, para los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, ese es el WASP, pero pues, servían de los demás, ¿no? Y obviamente, pues en este contexto, pues quieren adueñarse de territorio y ya le tienen puesta la mira, pues ya lo habían venido estudiando, venido cotejando. Lo primero que hacen es adherir a Texas a los Estados, anexar a Texas a la Unión Americana. Texas se anexa a los Estados Unidos. México no conoce esto porque Texas, pues obviamente hay un territorio en disputa, hay un desconocimiento de ese país. Y bueno, ya ahorita Texas se va a convertir en un estado más. Y la otra, este presidente, el presidente Polk, busca ampliar el territorio de Estados Unidos y lo van a hacer hacia el oeste. Y esto ya habla de la anexión de territorio mexicano. ¿Qué buscan primero? Van a buscar primero comprarlo. Ya después, no vendes, bueno, vamos a hacerte la guerra y ya te lo compramos a la fuerza. Eso es lo que hicieron los Estados Unidos. Se debe de decir en sí. Ya cuando lo hacen, bueno, ¿y qué está pasando en México? Bueno, el centralismo, pues muchas veces nos trajo estos descontentos, nos trajo estos vaivenes, y pues fue lo que aprovecharon los estadounidenses en esa guerra.
Si ustedes quieren profundizar un poquito más en esto, les voy a dejar en el Blackboard dos links. La guerra México-Estados Unidos, se los voy a dejar. Si quieren ver, si quieren verlo, no, 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 es ahora sí sin compromiso, jóvenes. Para que también vean cómo está, cómo estuvo de feo ese periodo en la historia de México. Bueno, total. ¿Y qué pasa? Bueno, ya vemos que el centralismo no nos está funcionando y ahí a última hora, ya en plena guerra ya con los Estados Unidos, decidimos regresar al modelo federal. Reinstaurar la Constitución de 1824 habiéndole hecho adecuaciones. La división de poderes, la división de, ¿cómo decirlo? Los tres poderes, todo lo que ya mencionamos. Y había ciertos cambios como lo fue por decirlo así, la aplicación de lo que era ya el juicio de amparo que habían dado los yucatecos, entre las adecuaciones que pusieron, pero bueno. Voy a dejar la clase aquí. Espero que les haya gustado. Ya en la siguiente clase pues vamos a hablar un poquito de lo que fue el plan de Ayutla y vamos a hablar de la constitución de 1857. Y pues ya para que sepan, bueno, ¿y el Estado mexicano en sí dónde surge? Ahí les va, los otros dos momentos. Cuando es la... bueno, el primero, pues no se cabe duda, el grito de Dolores con el padre Hidalgo, ¿no? El segundo momento, la consumación de la independencia, ya con Iturbide y con Vicente Guerrero. Y el tercer gran momento, que ya es así donde dices, esta es identidad y esto lo vamos a retomar con cambios vaivenes en la Constitución del 24. Ahí, ¿por qué? Porque ya es República Federal. ¿Que tuvimos los vaivenes del centralismo? Pues sí, sí los tuvimos. Pero esto pues, ya va a ir terminando para 1857, que también va a tener sus vaivenes cuando se implanta el imperio de Maximiliano por los terquitos de los conservadores, ¿no? Que no les gusta dejar el poder. Bueno, ahora sí, soy su profesor Francisco Felipe de Jesús Pérez Alejandro. Espero que les haya gustado la clase, que tengan muy buena tarde. Hasta luego.